Jacaranda Correa, buenas tardes, ¿cómo estás, querida Jacaranda? Querido Julio, primero déjame darte un aplauso, muchas felicidades, ¿no? Por ese grandísimo premio bueno, ese reconocimiento, y creo que es muy, muy importante, mi querido Julio, por todo lo que decías ahora al final. Fíjate que yo no lo lograba escuchar muy bien porque estaba medio raro el sonido, ¿no? Me tuve Sí, que poner mis audífonos, pero la verdad es que ahora ya con esto que tú comentabas al final, me parece que es muy importante, Julio, porque pones así los puntos sobre las IES y nada de, pues, de acompasarse, ¿no? Nada de volverse o aplaudidor, odiador, etcétera. Creo que es muy atinado todo lo que comentas, te felicito. Tu discurso también fue muy, muy importante y sobre todo porque visibiliza, ¿no? O sea, lo que tenemos que seguir haciendo ese periodismo, como dices tú, un periodismo realmente eh, crítico, ¿no? Y saber desde dónde se está acompañando este proceso tan importante que estamos viviendo en el país. Y yo, bueno, pues ahí me quedo, Julio, felicitándote. muchas gracias. Decir que me siento muy honrada de estar aquí en este espacio compartiendo siempre pues toda tu sabiduría periodística, ¿no? Y te cuento que, bueno, a ver, imposible no reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el país vecino, ¿no? En Estados Unidos, el regreso de Trump, que pues, no es otra cosa más que el triunfo de la mentira, del odio y de esa narrativa ultra nacionalista, xenófoba, humillante y que vea la migración con desprecio. Pero no me quiero detener en analizar el fenómeno Donald Trump y esa película distópica, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo se filma en vivo y en directo. Es terrible lo que vamos a ver, pero más bien a propósito de eso, quiero hablar de México, ¿no? Y de cómo el fenómeno Trump y su narrativa ultranacionalista y de desprecio a la migración puede contagiarnos si no nos vacunamos bien, si no abrimos bien los ojos y si no enaltecemos nuestra hospitalidad y nuestra inteligencia como mexicanos, ¿no? ¿A qué me refiero, Julio? Mira, estamos muy preocupados y con toda la razón, ¿no? Ya vimos todo lo que se ha venido anunciando de las políticas antimigratorias que va a emprender Donald Trump, ¿no? Y sí creo que viene un antes y un después, va a ser terrible, pero esa política, Julio, la política de expulsar a migrantes mexicanos indocumentados, eh, creo que de alguna manera, va a afectarnos directamente nosotros acá, porque para empezar, una oleada de migración sudamericana y centroamericana a nuestro país muy importantes, porque al no poder pasar a Estados Unidos, ¿no? Como ya ha venido ocurriendo en otros años, se van a quedar en México. Eso ya está pasando. Creo que hemos visto este fenómeno de oleadas migrantes que ya se están quedando en nuestras grandes ciudades. La Ciudad de México es increíble cómo ha ido transformándose con el paso de muchísimos migrantes, ¿no? Toda una oleada de migrantes haitianos también que incluso están o pidiendo dinero en las calles, ¿no? En las entradas al viaducto, en el periférico, o trabajando de lo que se pueda, ¿no? Eh, Creo que es aquí donde vamos a tener que poner el ojo y el acento, Julio, porque como dicen los especialistas, México de alguna manera es un país y ya se ha convertido a partir de todas las caravanas migrantes en una suerte de país tapón o una suerte de muro, le llaman muro vertical o filtro migratorio, como quieran ustedes entenderlo y verlo, y las alarmas ya se han encendido, Julio, porque está muy bien ver la paja en el ojo ajeno, pero, o sea, no está bien más bien ver la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro, ¿no? O sea, a propósito de lo de Donald Trump, porque ustedes van a recordar, y seguramente tú también, Julio, en el 2019, poco antes de la pandemia, ya estaba Andrés Manuel López Obrador, hubo una oleada muy grande de migrantes, particularmente centroamericanos, y según las cifras oficiales habían ingresado a nuestro país unas 500,000 personas, ¿no?
Y eso desató una ola de rechazo a los migrantes en México terrible, ¿no? Fue algo que pocas veces se había visto en México, en varias ciudades, incluso hubo algunas manifestaciones que por supuesto estaban encabezadas por los movimientos de derechas y ultraderechistas, ¿no? Pero cuando todavía acababa de llegar López Obrador, se anunció, si te acuerdas tú, este programa en que se iba a implementar un plan que contempló desde emplear a los migrantes, así como la ayuda económica a estos tres países, ¿no? Guatemala, El Salvador y Honduras. Fue un programa que incomodó a muchísima gente, Julio, no solamente de las derechas, hay que decirlo también aquí parejo, ¿no? Incluso hubo una serie de encuestas que se publicaron en el Financiero, hizo otra Mitofsky también, en donde los sondeos que jalaron parejo hablaban, 70% de los encuestados estaban a favor de cerrar las fronteras a la migración y un 53% rechazaba que se empleara a los centroamericanos y por el contrario decían que se vayan y que se devuelvan a sus países, ¿no? Y creo que esto no es cualquier cosa, Julio, porque paradójicamente los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos se les considera una suerte de héroes, ¿no? Respeto, admiración, porque además es cierto, contribuyen con sus remesas a la economía del país, pero por otro lado, las personas en México, las personas migrantes son discriminadas y son objeto de muchísimas vejaciones y violencias. Así es que por eso digo, Julio, que vamos a tener un momento muy importante a propósito de lo que va a ocurrir con Donald Trump, porque no solamente es el regreso de algunos mexicanos indocumentados, sino el cierre de las fronteras y estas oleadas migratorias que estamos viendo que están llegando a nuestro país recientemente, que no van a poder cruzar la frontera y que ciertamente van a quedarse acá en nuestro país y eso va a cambiar el contexto y va a tener que ponernos con los ojos muy bien abiertos, Julio, vacunándonos contra cualquier tipo de actitud xenófoba, racista, discriminatoria, ¿no? Y que no nos vaya a contagiar todo este fenómeno Donald Trump, ¿no? Así es que, por eso decía al principio, honremos nuestra hospitalidad. Hay experiencias memorables que merecen preservarse en nuestra memoria social de lo que muchos mexicanos, mujeres y hombres, hacen por la gente que viene huyendo de contextos de violencia, contextos de economías muy, muy deprimidas, y entender, Julio, que estamos viviendo la era de las migraciones, es una experiencia a la que prácticamente ningún país es ajeno, es un fenómeno global, y así se construyeron los países y las civilizaciones. Así es que, insisto, no miremos la paja solo en el ojo ajeno, pongamos atención a todo esto que va a ocurrir después de que Donald Trump y todas sus políticas empiecen a expulsar migrantes y a cerrar las fronteras. Julio, ¿cómo ves? Pues sí, jacaranda, es un problema mundial que toca a las puertas con mayor fuerza ahora en México, con esta administración de Donald Trump, con este zar de la frontera que ha elegido, que es un personaje radicalmente dispuesto para ejecutar pues las tareas más impías, más directas, más crudas contra los migrantes. Y bueno, pues yo creo que nosotros México y desde luego la presidenta Sheinbaum, que está atendiendo de inmediato todo esto, pues necesitan ir armando los planes de contingencia ante la eventualidad de todo esto que bien relatas, Jacaranda. Así es, y que viene muy pronto, Julio, así es que hay que tener los ojos bien abiertos y te digo, vacunarnos contra la ola xenófoba, ultranacionalista, racista y entender que no hay de otra, que estamos viviendo, es una era de las migraciones y también entender que así, como yo decía, así se formaron todos los países, Julio, ¿no? Migraciones, ¿no? Y que va creciendo, Jacaranda, esa ola xenófoba y esa ola de rechazo al extranjero y al migrante, crece en las ciudades, sobre todo en los segmentos de clases medias, de que Exacto. segmentos que sienten que el migrante puede afectar o dañar una estabilidad económica o crear problemas. Entonces, vamos a ir avanzando aceleradamente, creo yo, en este terreno y busquemos
aportar la información y el contexto que permita que no caigamos en excesos y en las actitudes salvajes que en otras latitudes se han estado dando para beneplácito de la derecha y sobre todo de la ultraderecha. Exactamente, Julio. Pues estaremos ahí pendientes. Un abrazo a toda la tripulación y a nuestra audiencia. Nos vemos el próximo lunes. Oye, Jacaranda, pero yo soy aquí, ¿cómo se llama esto? Yo ando siempre viendo la información por todos lados. ¿Y qué te digo? Me enteré de que vas a estar como maestra. ¿Se puede hablar de eso ya o todavía no? Y claro que sí, mi querido Ah, Julio. Estoy bueno, muy pues feliz. muy bien. Oye, Ay, te Jacaranda. voy a contar porque fíjate que no solamente, o sea, es estar al frente de la cátedra de periodismo Miguel Ángel Granados Chapa, que Ajá. no significa, déjame decirte, no significa ir a dar clases solamente, porque esta es una cátedra que fue fundada, también ya fue dirigida ni más ni menos que por nuestro querido colega Pepe Rebeles, ¿no? También es una cátedra que estuvo coordinada, dirigida por el gran Jacinto Munguía, ambos recientemente Ajá. nominados con el Premio Nacional de Periodismo, ha estado por ahí Fernando del Collado, ¿no? Y no se trata solamente de dar clases, sino de tejer redes, vínculos entre periodistas en activo y la UAM, pero sobre todo, querido Julio, con la intención de discutir temas de actualidad que tienen que ver con el respeto a la libertad de expresión. Así es que va a haber muchas actividades, no, por supuesto que voy a dar clases, pero he dado clases desde hace muchos años, así es que ese no es solamente el objetivo final. Y creo que lo más importante, Julio, lo que más me honra es ser la primera mujer en coordinar, en encabezar esta cátedra y también la primera mujer periodista de medios audiovisuales, porque ya en algún momento les compartiré ahí parte de mi currículum, porque la gente me conoce mucho de una manera, pero quizá no conoce toda esa trayectoria que he venido tejiendo, construyendo desde el periodismo y haciendo un trabajo interdisciplinario, audiovisual, ¿no? Entonces, me honra mucho, Julio, estoy muy contenta y pronto, pues ya también te voy a invitar para allá para que vayas. Órale. Nos vas a dar, Oye, me quedó Julio. claro, Jacaranda, como siempre, con mucho gusto. Y pues sí, la UAM da la bienvenida a la maestra Jacaranda Velázquez Correa, a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de esta Universidad Autónoma Metropolitana para ocupar la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa en Sí, esta División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Pues un gran gusto en lo que refiere a una esta oportunidad, oportunidad. Sí, totalmente, y para sacar ahí la casta y defender y hacer, desde ahí te tomo el ejemplo, Julio, para hacer un periodismo crítico y defender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión en nuestro país. Así es que muy agradecida, querido Julio, y por aquí seguimos. órale, Jacaranda, gracias y aquí seguimos. Un Gracias, hasta luego. abrazote. Chao.